El 90% del comercio mundial viaja por mar, pero hay puntos donde el océano se convierte en un cuello de botella y muchas veces complejo, y el mundo entero contiene la respiración. Hoy en el radar del telón abrimos el mapa de las venas abiertas del planeta, los estrechos que deciden guerras, precios y el destino de países e imperios. Bienvenidos a El Radar del Telón, en este nuevo episodio titulado Como los estrechos del poder en la geopolítica mundial. Vamos a ello. Estrechos, canales, pasos. La geografía siempre impone sus propias reglas. Un país puede tener el ejército más poderoso del mundo, pero si su flota no atraviesa un paso obligado, su economía se asfixia de gran manera. Los estrategas lo llaman choke points, puntos de estrangulamiento. Imagina que cortas una de estas rutas en horas. El petróleo se dispara de gran manera, una manera acelerada, en días. Las fábricas se paran por completo, en semanas hay hambre. Esto no es teoría, ha pasado y muchas veces. El día de hoy vamos a recorrer 7 puntos que sostienen el tablero mundial, 7 llaves de poder, porque quien controla los estrechos controla el juego, el big picture, controla en gran medida el mundo entero. Estrecho de Hormuz, el verdadero grifo de petróleo. Empezamos en el Golfo Pérsico. Allí, entre la República Islámica de Irán y el Sultanato de Omán, está el Estrecho de Hormuz. Mide solo 33 kilómetros de ancho en su punto más angosto, pero por él pasa una quinta parte del petróleo mundial, casi 21 millones de barriles al día. Si el Estrecho de Hormuz se cierra, el mundo tiembla por completo. Por eso, cada movimiento de la Armada iraní pone a Washington en alerta. Teherán ha amenazado una y otra vez con bloquearlo. Minas, lanchas rápidas, misiles en islas disputadas. La quinta flota de los Estados Unidos de América patrulla estas aguas en un equilibrio tan tenso que un solo roce podría encender la mecha por completo y crear una crisis mundial económica sin igual. Para muchos entendidos en la materia, este es el verdadero poder de Irán, el cual pesa más que un arsenal nuclear, ya que el que domine el estrecho se hará con un poder tremendo. No existe un plan B. Las alternativas terrestres o los oleoductos no pueden absorber ese volumen de barrilaje, de barriles. Hormuz no es un estrecho, es el punto energético del planeta Tierra. Vamos con algunos datos duros sobre el estrecho de Hormuz. Como mencionamos anteriormente, cuenta con 33 kilómetros de anchura mínima navegable, con canales de entrada y salida de 3 kilómetros cada uno. Tráfico diario aproximadamente de 40 a 60 buques, gaseros y petroleros en su mayoría, 21 millones de barriles día de petróleo. Esto representa aproximadamente el 21% del consumo global, con un valor económico estimado de 1.500 millones de dólares día, solo en crudo. Países ribereños con control: Irán y el Sultanato de Omán, los Emiratos Árabes con cierto control. Amenazas y riesgos: minas, la tensión clásica entre los Estados Unidos de América y la República Islámica de Irán. Bab el-Mandab, la puerta de las lágrimas. Viajamos al sur del Mar Rojo ahora. Allí, entre Djibouti, Eritrea y Yemen, se abre el estrecho de Bab el-Mandab, la denominada Puerta de las Lágrimas. Su nombre es claro, lo dice todo. Durante siglos navegarlo fue un peligro mortal e incluso en la actualidad es complejo. Hoy el peligro no son los arrecifes como antaño, sino misiles, drones. Por Bab el-Mandab transitan 6 millones de barriles de crudo al día y el 12% del comercio marítimo mundial. Es la entrada al importantísimo Canal de Suez, la ruta más corta entre Asia y Europa. En sus orillas está Yemen, donde los hutíes, saudíes y occidentales han convertido el estrecho en una zona de guerra absoluta.
Desde finales de 2023, diversos ataques con drones y misiles obligaron a los gigantes navieros a desviarse por el Cabo de Buena Esperanza, sumando más días en el viaje. El coste de un contenedor entre Shanghái y Rotterdam se multiplicó completamente. Los buques de guerra de Estados Unidos y Reino Unido respondieron bombardeando con gran fuerza Yemen, pero los hutíes siguen en pie, dando la lucha, lanzando misiles de $3.000 que paralizan barcos de $200 millones. Es la denominada guerra simétrica clásica que vivimos en nuestros días, contra un punto de estrangulamiento específico. Si Hormuz es el grifo del crudo, Bab el-Mandab es la cerradura del canal de Suez, no lo olviden. Sin este importante estrecho, el Mediterráneo queda aislado del Índico. Un puñado de milicianos con mucha valentía y cierta tecnología puede tumbar la cadena logística occidental fácilmente, a pesar de los constantes bombardeos americanos en Yemen. Vamos con los datos duros de Bab el-Mandab. Anchura mínima navegable 30 kilómetros, con entradas y salidas de alrededor de 3 kilómetros aproximadamente. Vamos con la profundidad máxima de calado, 30 metros en canal este y 310 metros en el oeste. De 60 a 70 buques de tráfico diario, alrededor de 6 millones de barriles al día, representa cerca del 12% del comercio marítimo mundial, con un valor económico que sobrepasa los $1.200 millones día. Países ribereños con control, como lo dijimos, Yemen, Djibouti y Eritrea. Las amenazas principales de Bab el-Mandab son la piratería, terrorismo y los conflictos bélicos existentes. Si se cierra el estrecho de Bab el-Mandab, los buques entre Asia y Europa deben tomar otra ruta y rodear África por el Cabo de Buena Esperanza. Esto significa una distancia adicional de más de 6.000 kilómetros adicionales, con días extra de navegación de 10 a 14 días, con un coste adicional por buque, solo por buque, entre $800.000 y $1 millón, solo en combustible, sin contar retrasos, ni seguros, ni sueldos. Aumento de flete por contenedor, se multiplicó por 4 a 5 veces. En la crisis de 2024, la ruta Shanghái-Rotterdam pasó de $1.500 a $7.000 aproximadamente, lo que genera una pérdida para las empresas de los productos y de los transportistas. Turno del canal de Suez, el atajo que puede paralizar el mundo. Suez. Este canal no es un estrecho natural, pero es la arteria artificial más estratégica e importante del planeta. 12% del comercio global, 120 kilómetros excavados en pleno desierto egipcio. Es una de las mayores obras de ingeniería de la humanidad. Y en marzo de 2021, un solo barco, uno solo, el Ever Given, lo bloqueó por completo durante 6 días, desatando un caos total en el globo. El atasco costó alrededor de $9.000 millones al día, colas de 400 barcos, fábricas paralizadas en toda Europa, pánico absoluto en los mercados globales. El mundo descubrió con horror lo frágil que es nuestro sistema. Egipto lo sabe muy bien y cobra peaje por ello, miles de millones de dólares al año. Por Suez han pasado portaaviones, submarinos nucleares, flotas de guerra y durante la crisis de 1956, Nasser lo nacionalizó completamente y el mundo ardió en un conflicto que involucró a Francia, Reino Unido e Israel. El canal de Suez es un claro recordatorio de cuando aprietas un cuello de botella, hasta un pequeño error humano puede ser un terremoto de características brutales a nivel geopolítico global. El canal se inauguró oficialmente el 17 de noviembre de 1869. Ofrece a los buques una ruta directa entre el Atlántico Norte y el Índico Norte a través del Mar Mediterráneo y el Mar Rojo, evitando el Atlántico Sur y el Índico Sur. Accionistas europeos, en su mayoría británicos y franceses, eran dueños de la empresa concesionaria, que lo explotaba hasta julio de 1956. Cuando el presidente Gamal Abdel Nasser lo nacionalizó, hecho que provocó la crisis de Suez de octubre y noviembre de 1956. En la actualidad el canal es explotado y mantenido por la Autoridad del Canal de Suez de Egipto, de propiedad estatal,
en virtud de la Convención de Constantinopla. Puede ser utilizado en tiempos de guerra como en tiempos de paz por todos los buques de comercio o de guerra, sin distinción de su pabellón patrio. No obstante, el canal ha desempeñado un importante papel estratégico militar, como atajo naval y punto de estrangulamiento. Vamos con el dato duro, los datos duros del canal de Suez. No es un estrecho natural, presenta 205 metros de ancho, profundidad máxima de calado de 24 metros, tráfico medio de buques diario, alrededor de 60, con 5,5 millones de barriles al día. Representa el 9% del tráfico global del crudo y el 12% del comercio global total, con un valor estimado de 3.000 a 5.000 millones de dólares al día en tránsito dependiendo la temporada. Y Egipto es el controlador total del canal. El estrecho de Malaca, la obsesión total de China. Nos movemos al sudeste asiático. Entre Indonesia, Malasia y Singapur se esconde el estrecho de Malaca, la ruta marítima más transitada del orbe. 1/3 del comercio global y para China una obsesión total que tiene nombre propio, el denominado dilema de Malaca. Pekín importa el 80% de su petróleo a través de estas aguas. Un bloqueo aquí y la segunda economía del planeta se apaga en seco y pone al país en jaque. Malaca mide apenas 2,8 kilómetros en su punto más angosto y está infestado de piratas por todos lados. Además, la Marina estadounidense con sus comandos que vigilan las aguas del mundo podría en teoría cortar el tráfico en un conflicto. Por eso China ha lanzado su estrategia denominada del collar de perlas, puertos amigables en Pakistán, Sri Lanka, Bangladesh y Myanmar. Todo para rodear a India y buscar alternativas a Malaca. Quiere oleoductos desde el Índico hasta su interior y ha profundizado las relaciones con la Federación de Rusia para abrir la ruta del Mar del Norte por el Ártico en un futuro no muy lejano. Vamos con los datos duros de Malaca, del estrecho de Malaca. 2,8 kilómetros de anchura mínima navegable en el punto más angosto, cerca de Singapur. Profundidad de calado de 25 metros. Es el estrecho más transitado del orbe, con alrededor de 200 a 250 buques diarios. Su tráfico por el estrecho representa el 25% del petróleo mundial, además de ser un importante lugar de paso de contenedores con tecnología, automóviles u otros, representando un total de alrededor de 1.000 millones de dólares como valor económico estimado al día. Los países controladores o ribereños son Indonesia, Malasia y Singapur. Los riesgos en la zona son la piratería, congestión, disputas territoriales y el famoso dilema de Malaca para China. Se preguntarán ustedes, ¿qué es el dilema de Malaca? Vamos a ello. Es la gran vulnerabilidad estratégica de China ante el hecho de que cerca del 80% de su petróleo que importa y gran parte de su comercio exterior pasa por el estrecho de Malaca, un paso muy angosto controlado por terceros países, donde potencias rivales podrían bloquearlo absolutamente. Ok, vamos con Gibraltar, entre Europa y África. Viajamos ahora al extremo occidental del Mediterráneo. Solo 14 kilómetros separan Europa de África en el estrecho de Gibraltar. Por aquí pasan más de 300 barcos al día. Es la única entrada natural al denominado Mare Nostrum y quien la domina tiene la llave del sur de Europa. Se recordarán del Herland que mencioné en episodios anteriores, el que controla la ruta y el acceso al sur de Europa o a Europa del Este, tiene las llaves del Herland. Recuerden ese capítulo, traten de verlo, el capítulo del Herland de Mackinder. Volvemos. Gibraltar es un peñón de posesión británica, clavado en territorio español. Desde 1713, Londres mantiene allí una base militar, un aeropuerto y una posición inmejorable para vigilar el estrecho y los que pasen por allí. España reclama la soberanía, pero la OTAN lo considera un punto crítico. Submarinos nucleares, tráfico de migrantes, vigilancia del estrecho, todo se juega en esas aguas que representan las puertas del Mediterráneo. El Brexit reabrió las heridas,
La Unión Europea respaldó a España en las negociaciones. Gibraltar hoy es un territorio disputado, pero sobre todo es un símbolo, un pequeño pedazo de tierra por el que cruzan petroleros, portaaviones y los nervios de ambos continentes. Desde la época de las colonias fenicias y griegas, el nombre del estrecho era conocido como las columnas de Melkart, las columnas de Heracles por los griegos, o las columnas de Hércules, el nombre romano de Heracles. En época romana también se llamaba Fretum Gaditanum, estrecho de Cádiz. Su nombre actual procede de la época del Al-Andalus, tras la conquista musulmana de la península ibérica, y significa montaña de Tarik, por ser el caudillo Tarik el que inició la invasión. En árabe se conoce como Bab el-Maghrab, o Puerta de Marruecos. Los árabes de la Edad Media lo llamaban Al-Sakak, traducido como el callejón. Vamos a los datos duros de este estrecho. Anchura mínima navegable de 14 kilómetros, profundidad máxima de calado de 300 a 900 metros aproximadamente, tráfico de buques diarios de 300 aproximadamente, incluyendo mercantes, militares y ferries, alrededor de 3 millones de barriles al día. Representa el 4% del comercio petrolero mundial y el 8% del comercio marítimo total, llegando a los 800 a 1.000 millones de dólares en valor económico estimado al día. Su control lo tiene el Reino Unido, país el cual tiene una disputa con España en la actualidad por Gibraltar. El Canal de Panamá, la cicatriz que unió dos océanos. Cruzamos el Atlántico y llegamos al Canal de Panamá, otro atajo de corte artificial. Antes de su apertura, los barcos de Nueva York a San Francisco rodeaban toda Sudamérica por el temido Cabo de Hornos. Ahora 82 kilómetros de esclusas conectan dos océanos. Colombia, Francia y más tarde los Estados Unidos controlaron el territorio que rodeaba el Canal de Panamá durante su construcción. Francia inició las obras del canal en 1881, pero las detuvo en 1889 por falta de confianza de los inversores debido a problemas de ingeniería y a la elevada tasa de mortalidad de los trabajadores. Los Estados Unidos de América se hicieron cargo del proyecto en 1904 e inauguró el canal en 1914. Estados Unidos siguió controlando el canal y la zona del canal circundante hasta que los tratados Torrijos-Carter dispusieron su entrega a Panamá en 1977. Tras un periodo de control conjunto estadounidense-panameño, el gobierno panameño tomó el control total del canal en 1999. Ahora lo gestiona y lo opera, llamándose así la Autoridad del Canal del Panamá, propiedad del gobierno panameño. Ampliado en 2016, el Canal de Panamá es un epicentro de tensiones. China opera puertos en ambos extremos del canal, lo que preocupa a Washington. ¿Puede Pekín influir en el tránsito naval de América? La guerra comercial silenciosa se libra entre grúas, contratos y banderas en pleno Centroamérica. Y luego está el clima. La gran sequía de 2023 redujo el tránsito por falta de agua en el lago Gatún. El tráfico se desvió por Suez, hasta que los hutíes complicaron Bab el-Mandab. La cadena global es un dominó muy fino. Cuando Panamá se seca, Egipto se tensa y los precios mundiales se disparan. Vamos a algunos de los datos duros del Canal de Panamá. Cuenta con esclusas de 55 metros, calado de agua dulce, de profundidad de 18,3 metros aproximadamente, alrededor de 40 buques como tráfico diario, con 0,9 a 1 millón de barrilaje de barriles de petróleo al día. No es una ruta principal del crudo, representa el 5% del comercio marítimo mundial, con un valor económico de alrededor de 700 a 900 millones de dólares al día y está bajo control panameño en los papeles. Ya hemos repasado los principales estrechos, canales del mundo, estos denominados estrechos del poder, pero aún quedan algunos de suma importancia que es bueno recordarlos. Bósforo y Dardanelos, en Turquía, unen el Mar Negro con el Mediterráneo. La Convención de Montreux permite a Ankara cerrarlos a buques militares en caso de guerra. Con el conflicto de Ucrania, esos estrechos se han convertido en un arma diplomática de primer orden. Lombok, Sonda, Makassar, en Indonesia. Son las rutas alternativas si Malaca se cierra,
poco profundos, peligrosos, pero estratégicos llegado el momento. El mítico estrecho de Magallanes y el paso de Drake. En el cono suramericano, la naturaleza salvaje aún guarda pasos que, si el canal de Panamá falla en algún momento, vuelven a ser vitales para la navegación mundial y transporte. Y atención al Ártico, el deshielo abre el paso del norte sobre la Federación de Rusia y el paso del noroeste sobre Canadá. Estrechos del futuro que la Federación patrulla con recelo con su armada de rompehielos nucleares, y donde China ya se ha autodenominado una potencia cercana al Ártico. El tablero se está redibujando, amigos. Sobre el hielo, los estrechos nos enseñan una verdad incómoda. La prosperidad global pende de unos pocos hilos de agua, hilos que se tensan con cada misil, cada encallamiento, cada sequía. La geografía no se elige, pero la estrategia sí. Por eso las próximas crisis no se librarán solo en campos de batallas con misiles, sino en estas puertas líquidas, donde se decide quién respira y quién se ahoga. Esto es el radar del telón, estrechos del poder en la geopolítica mundial. Si quieres entender el mundo, mira el mapa y presta atención a los estrechos, porque cuando se cierran, la historia se acelera. Suscríbete al canal y al radar del telón. Dale like a nuestros videos, comenta. Es necesario para el canal. Ya nos estamos viendo para un próximo episodio. Y recuerden, en estos tiempos, todo pende de un hilo. Disfruten su tiempo con cautela en este planeta Tierra. Chao, chao. Un espacio para comprender, un lugar donde se dice la verdad, donde la geopolítica lo es todo. El radar del telón.